Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse y participar en nuestro webinar sobre inteligencia artificial, donde estaremos compartiendo un poco sobre el Canvas de inteligencia artificial y como un bonus el Canvas de computación cuántica que tenemos. Les comento que estas sesiones nosotros las estamos grabando para poderlas tener en parte de nuestro historial y poderlas compartir después en nuestro canal de YouTube también. Am, y bueno, ya iniciamos nuestra sesión específicamente de comentar un poco sobre el webinar. Si tienen alguna pregunta o algo, pueden hacerla por el chat de una vez y les vamos respondiendo o apoyando en los temas que tengan. Y al final del proceso es probable que el día de mañana o el viernes estén recibiendo un correo con el link de la grabación del webinar y adicionalmente con un documento PDF de ejemplo del Canvas de inteligencia artificial. Listo, entonces, iniciando nuestra sesión, antes de irnos directamente al Canvas de inteligencia artificial, creo que es importante hacer unas preguntas y es, ¿qué es inteligencia artificial específicamente? Y verlo desde un contexto de negocio como tal también. Hoy en día, de forma rápida, tenemos acceso a muchas formas de inteligencia artificial, pero también de alguna forma se han hecho ideas cerradas de lo que es inteligencia artificial en algún momento, ¿no? Entonces, eh, tenemos acceso a inteligencia artificial cada vez que hacemos una búsqueda en Google, por ejemplo, cuando viramos o utilizamos YouTube, Netflix, Spotify, cuando utilizamos el asistente de voz de los dispositivos, porque ya no son solo los celulares, están dispositivos también como Alexa, Windows 10 tiene Cortana, el iPhone y tiene Siri, Google también tiene su propio asistente y cada marca pues ha ido evolucionando en ese proceso adicionalmente. Y pues finalmente, ya hoy en día tenemos de muchas formas a la mano inteligencia artificial. Si vamos más hacia los contextos de negocio, por ejemplo, los filtros de spam hoy en día en los correos electrónicos utilizan muchísima inteligencia artificial, algunos software CRM o ERP hacen también uso de estas tecnologías y finalmente lo que nos ayuda a lo que es la inteligencia artificial es la capacidad de aprender de esos datos y de ese contexto y ecosistema del negocio para convertirlo en información, en decisiones o en acciones de alguna forma. Algo importante para aclarar es, inteligencia artificial no es esta imagen que nos ha vendido las películas y que nos han vendido en Hollywood de alguna forma, ¿sí? No es como nuestro amigo Terminator ni David, el niño de la película de inteligencia artificial. Realmente estamos muy lejos de llegar a ese tipo de capacidades, tanto así que el poder de procesamiento que tenemos hoy en día escasamente podrá simular el cerebro de un mosquito o algo muy por el estilo. Eh, Vendrán cosas más adelante a medida que sigamos avanzando en nuevos modelos de procesamiento, computación cuántica, la inteligencia artificial irá desarrollando nuevas capacidades cada día. Pero de momento, pues la inteligencia artificial que tenemos es muy enfocada, tiene un alcance muy determinado y si bien es cierto es capaz de hacer cosas muy interesantes, también tiene algunas limitantes. Como tal, inteligencia artificial también en la definición que podemos manejar es una colección, si quisiéramos ponerlo así, de métodos matemáticos, estadísticos, probabilísticos, que se unen con muchas técnicas de computadores y de manejo de datos para finalmente generar ese tipo de aprendizaje y las respuestas de los algoritmos. Ya una vez de pronto poniendo este contexto de inteligencia artificial, es importante pasar a otra pregunta y es, ¿por qué las empresas hoy, por qué los negocios deberían pensar o necesitan inteligencia artificial? Y creo que esto es una pregunta muy importante que tenemos que resolver es porque en los últimos 10 o 5 años, inteligencia artificial ha tenido unos avances considerables. Tal vez si uno pensaba hace 20 o 30 años en integrar inteligencia artificial al modelo de negocio, uno diría, pues no es algo que valga la pena, no está en las condiciones adecuadas, no es mucho lo que puede hacer o es excesivamente costoso. Pero el entorno de los últimos años, sobre todo tal vez 2018 y 2019, los avances y la democratización de inteligencia artificial han sido bastante amplios a nivel mundial.
justamente también los avances en el acceso a la nube permiten que la inteligencia artificial cada vez tenga unos costos menores y que los negocios, independiente del tamaño, puedan hacer uso de esta tecnología y accederla. Pero la gran pregunta es, ¿por qué realmente la deberíamos utilizar o por qué la necesitamos en los negocios? Y uno de los puntos más importantes es que los negocios han cambiado, el entorno de los negocios ha cambiado, se vuelve global. Hoy en día hay que apostarle a volverse un negocio exponencial o de lo contrario, el proceso competitivo, la presencia en el mercado se va a volver cada vez más compleja. Los usuarios han cambiado también, el cliente ha cambiado. Cada día el usuario quiere las respuestas más en tiempo real, quiere todo oportuno, quiere que le resuelvan todo de ya para allá. Y eso específicamente hace que tengamos que empoderar procesos de negocio, empoderar la misma organización y a nuestros colaboradores con el uso de inteligencia artificial. Esto nos permite ya entrar a un contexto de decir, ¿qué pasaría también si no decido utilizar inteligencia artificial en mi modelo de negocio? Puede que no desaparezcamos como negocio de forma inmediata, pero sí muy seguramente los próximos años la capacidad competitiva se va a volver más compleja, porque ya no solo se compite contra modelos de negocio globales o que hacen las cosas muy bien, sino también vamos a tener que competir contra empresas que están haciendo las cosas cada vez más eficiente, que aprenden de cada vez que ejecutan un proceso, que aprenden con base en los datos y en la información. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que inteligencia artificial hoy sí o sí es un jugador importante para los modelos de negocio, no reemplazando a las personas, al contrario, empoderando a las personas en el proceso. Esto ya nos lleva al tema principal de nuestra sesión, que es cómo yo puedo abordar inteligencia artificial y por qué un canvas que nos permita, o un lienzo que nos permita entender un poco más inteligencia artificial. La historia de este lienzo que les vamos a compartir el día de hoy ha sido creado por la experiencia tal vez de los últimos 3 o 4 años de realizar proyectos con muchas empresas a nivel nacional e internacional de inteligencia artificial, de diferentes tamaños de empresas, desde grandes corporaciones internacionales hasta emprendimientos, startups, pequeñas y medianas organizaciones de diferentes sectores. Y luego de identificar los factores comunes en la ejecución de un proyecto, pues hemos llegado a crear este lienzo de negocio que se vuelve, este lienzo de inteligencia artificial que se vuelve una guía para poderla nosotros desarrollar en el proceso. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos tener acá en cuenta? Es este marco o estos cuadrantes que están en el centro. Es importante tener en cuenta, ya lo vamos a ver, que aquí nos basamos en el modelo de negocio y arquitectura que se define en el Canvas Business Model de Alex Osterwalder, y de ahí podemos seguir extendiendo la propuesta de valor y llegar a un punto de simplicidad en el modelo de negocio. Adoptar inteligencia artificial necesariamente hace que tengamos que pensar en crear, transferir y expandir nuestra propuesta de valor. No solo a los usuarios finales. A veces se comete el error en pensar que solo el usuario final debe verse beneficiado y realmente debemos pensar que todos los usuarios, internos y externos, los proveedores, las entidades con las que tenemos relaciones desde la empresa, los mismos stakeholders y dueños, los líderes de la organización, deben verse beneficiados, deben percibir de alguna forma parte de la propuesta de valor. Entonces, ahí es donde se hace realmente importante en el proceso que nosotros sigamos extendiendo ese modelo de propuesta de valor y ojalá llegar a simplificar las actividades de la operación del negocio. Es importante simplificar porque la simplicidad de esto nos va a permitir ser más eficientes en todo ello. Ya pasando a entender un poco más todos estos componentes de este lienzo de negocio, lo primero que encontramos acá y está en la base del lienzo es debemos tener nuestro modelo de negocio y nuestra arquitectura empresarial definida como tal. ¿Por qué es eso importante? Inteligencia artificial no es algo que tenga una varita mágica y que llegue y le solucione a uno los problemas simplemente porque sí, o simplemente porque tengo una cantidad de datos ahí almacenados. Necesariamente la inteligencia artificial va a poder hacer grandes cosas o milagros con eso.
Nosotros debemos tener claro un modelo de negocio y eso significa entender cuáles son los roles de las personas que tengo hoy en día, cómo están definidos mis procesos y qué productos o soluciones yo entrego al mercado hoy en día. Entender ese modelo de negocio es lo que me permite también extender la propuesta de valor como tal. Necesariamente debemos partir de tener claro el modelo de negocio y clara la arquitectura de negocio o empresarial que nosotros tengamos. Muy seguramente en muchos casos de empresas ya tienen algunos sistemas de información que se utilizan, ya tienen sistemas donde se almacenan los datos. Independiente de los que estos sean, la inteligencia artificial no viene a reemplazarlos, viene a interactuar y comunicarse con esos sistemas. Entonces debemos verla que es algo que se conecta como un layer de negocio adicional al modelo de negocio y lo viene a potenciar directamente. Es importante tener eso como un punto de partida. Una vez pasamos eso, nos enfrentamos a las primeras preguntas o cosas que debemos manejar con la adopción de inteligencia artificial. Nosotros debemos partir de entender cuál es la situación, el problema o el reto al que nos estamos enfrentando. No necesariamente, y me gusta resaltar en que no necesariamente es un problema de donde nosotros debemos iniciar. Esta situación, problema o reto que estamos enfrentando es algo que el modelo de negocio hoy en día necesita cambiar de alguna forma, necesita hacer más eficiente, necesita hacer más óptimo en el proceso como tal. Ahí es justamente donde comenzamos nosotros este viaje, esta aventura de adopción de inteligencia artificial. Una vez identificamos eso, debemos venir y plantearlo en las preguntas correctas de negocio. ¿Por qué es importante plantear esas preguntas de forma correcta? Porque eso me va a decir a mí, en un futuro cercano, qué tipo de respuestas yo esperaría de la inteligencia artificial y cómo yo visualizo esas respuestas. Tanto así que ahí es donde nosotros venimos a ponerlo de esta forma y respondemos a estos dos temas que estábamos planteando acá. Aquí ponemos nuestra situación, problema o reto, y aquí es donde nosotros decimos cómo eso lo voy a convertir en una oportunidad de negocio. Fíjense que hasta ahora la conversación no ha sido ni inteligencia artificial ni tecnología de información. Es una conversación de negocio. ¿Cómo convierto esto que me estoy enfrentando acá en una oportunidad para mi negocio? Una vez entiendo esa oportunidad, comienzo a mirar cómo doy resolución o cómo respondo a esas preguntas que nosotros tenemos específicamente a través de unas respuestas de negocio. Entonces, aquí ya comienzo a definir cómo la inteligencia artificial va a comenzar a ayudarme a resolver esas preguntas que nosotros tenemos planteadas allá. Si yo estoy pensando en decir que, por ejemplo, una pregunta de negocio puede ser, ¿qué clientes me van a comprar a mí en el próximo mes? ¿O qué clientes me van a abandonar mi modelo de negocio en el próximo mes? Aquí es las respuestas que yo voy a poder dar. Pero la respuesta no es que me diga van a ser 10 o van a ser 20 clientes. La respuesta es esperar cómo yo quiero que me entregue el sistema, que me comparta la información, cómo yo espero obtener esa información específicamente. De ahí se desprenden dos puntos importantes. El primero, debo marcar cuáles son las decisiones que nosotros esperamos que la inteligencia artificial pueda tomar y qué acciones yo esperaría que esa inteligencia artificial pueda tomar. ¿Por qué es importante nombrar esto específicamente? Inteligencia artificial tiene la capacidad de ejecutar ambas, pero yo tengo que mirar en mi modelo de negocio hasta dónde quiero llegar, en dónde eso sigue alineado con mi propuesta de valor específicamente y qué tipo de decisiones o acciones realmente puedo delegarle a esta tecnología sin que afecte a los usuarios. Hay que tener claro que hay momentos donde inteligencia artificial va a transferir valor y hay momentos donde un usuario va a preferir seguir teniendo un contacto humano. Debemos analizar muy bien esto derivado de esas respuestas que nosotros estemos dando. Una vez ya tenemos eso claro, nosotros podemos pasar a entender el contexto un poco más amplio. De ahí específicamente pasamos a decir cuáles son las fuentes de datos que nosotros vamos a tener. Y esto de las fuentes de datos es un tema interesante porque no todo lo que está almacenado digitalmente necesariamente se convierte en una fuente de datos útil para nuestro modelo de negocio. Debemos buscar fuentes de datos que realmente estén certificadas, que tengan información de confianza y que tengan la capacidad de transformarse para resolver las respuestas que yo estoy proponiendo generar acá. De ahí
Esas fuentes de datos debo convertirlas o pasarlas a un almacenamiento específico para inteligencia artificial. Y ahí tal vez es uno de los primeros paradigmas que hay que romper, en que inteligencia artificial solo se conecta a bases de datos. Hoy en día nuestros almacenamientos pueden ser sistemas Big Data, Data Lakes, carpetas compartidas, carpetas en la nube, son muchos sistemas. Incluso no tienen que ser ni siquiera relacionales o estructurados para uno tener esa información. Existen nuevas alternativas que van a apoyar el almacenamiento de la información. Estos dos puntos se vuelven muy importantes en inteligencia artificial de cara a algo que es cuál es el costo de una predicción. Sucede que entre el 30 o 40% del costo de la predicción se puede estar optimizando en las fuentes de datos y en el almacenamiento de los datos como tal y el manejo de los datos. En temas tan importantes como si yo logro reducir los tiempos específicamente de transferencias de datos, estoy reduciendo costos de una forma y estoy ampliando la oportunidad. Si yo logro manejar mejor mis datos o reducir los costos de almacenamiento de los datos, estoy reduciendo los costos que yo voy a tener por una predicción específicamente. Una vez tengo eso claro, podemos nosotros pasar a un tema específico que es la transformación de los datos como tal. Hay dos momentos especiales de transformación de los datos que a mí me gusta mencionar. Uno que son el preprocesamiento de los datos directamente desde la fuente o desde el data storage, y otro es lo que la inteligencia artificial tiene que preprocesar y transformar de la información. A veces es un error pensar que todo debe ser procesado por la inteligencia artificial, que todo debe ser manejado por la inteligencia artificial, y a veces eso termina incrementando considerablemente los costos de una predicción. Justamente por ello, lo que buscamos en esto es identificar muy bien qué cambios, qué procesamientos debemos hacer y transformaciones sobre los datos para ahí identificar, los puedo hacer al nivel del data storage, los debo hacer a nivel del data source o realmente necesito hacerlos a nivel de la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante estos tres puntos? Porque esos nos llevan a esta base inicial. Comenzar a trabajar inteligencia artificial de una u otra forma nos termina llevando a hablar de creación de conocimiento organizacional. A medida que la inteligencia artificial aprende de los datos, va generando nuevo conocimiento y de esos datos va construyendo un proceso de aprendizaje. Cada vez que genera predicciones o genera inferencias y responde las preguntas de negocio que se han planteado, esa inteligencia artificial va contribuyendo al conocimiento organizacional. Aquí es importante definir las estrategias de cómo se va a aprovechar ese conocimiento organizacional, porque generalmente es algo que no se aprovecha con los resultados de la inteligencia artificial y que siempre va a estar a la mano en todo el proceso. Ya para terminar esta parte del cuadrante, viene la parte de los recursos, que no se limitan a los recursos físicos que yo tenga o tecnológicos. Aquí son muy importantes los recursos de talento humano, las habilidades, conocimientos que tengan estas personas que me puedan ayudar a llevar a buen término el desarrollo de un algoritmo como estos. Entonces, es interesante que yo debo tener un mapeo completo de todo ese proceso. Una vez entendemos eso, podemos pasar a este cuadro que se vuelve, aunque está pequeñito, muy importante. Y es esa evolución de procesos que yo tengo definida en mi modelo de negocio o en mi arquitectura empresarial, cómo se vuelve en algoritmos transversales al modelo de negocio. Y se vuelven en algoritmos también de ejecución híbrida donde las personas pueden interactuar internas o externas al modelo de negocio y al mismo tiempo la inteligencia artificial puede ejecutar y realizar una serie de cosas. Por eso es importante decidir o definir qué decisiones y acciones debe hacer la inteligencia artificial, porque ahí es donde comenzamos a evolucionar el proceso en convertirlo en un algoritmo como tal. Ya teniendo esa base clara, ya definiendo uno todo este proceso, y aquí estamos hablando mucho de transformación del modelo de negocio, de entender el contexto del modelo de negocio, comenzamos a pasar a la parte de beneficios y más de inteligencia artificial. Aquí comenzamos nosotros a decir cosas como qué beneficios le estamos entregando a los usuarios internos y externos en el modelo de negocio. Y es interesante o es importante tener en cuenta que tenemos que transferirles algún beneficio. Directa o indirectamente, tenemos que ayudar a solucionarles las cosas. Si nosotros decimos que integrar inteligencia artificial lo que está haciendo es aumentar el tiempo de trabajo de las personas, no tendría ningún sentido.
o que está haciendo más complejas sus actividades, o que está reduciendo la satisfacción de los clientes, eso no tendría ningún sentido. Por eso es importante identificar qué beneficios se esperan. Una vez se identifican los beneficios, es más sencillo venir a hablar de cuáles son mis indicadores o criterios de éxito para decir, una vez esta inteligencia artificial está en producción, cómo yo la evalúo para saber si lo está haciendo bien o mal. Y ahí surge un término importante que es, la inteligencia artificial tiene un momento de entrenamiento y tiene su momento de puesta en marcha. Si bien es cierto, todo el tiempo y cada vez que la inteligencia artificial esté haciendo predicciones, constantemente seguirá aprendiendo y mejorando su modelo. Sí hay dos etapas del proceso donde yo digo, estoy en entrenamiento y no puedo todavía juzgar o evaluar a esta inteligencia artificial bajo un entorno de producción. Y ya cuando paso específicamente a ese entorno de producción. Ahí debo definir de forma cuantificable cuáles son los criterios que yo voy a poner de éxito, que van mucho más allá de simplemente poner una tasa de retorno de inversión por el proyecto. Es decir, invertí tanto, recuperé tanto en tantos tiempos, entonces fue un buen proyecto. Inteligencia artificial no es simplemente algo o un activo más que yo pongo en la organización para resolver algo. Inteligencia artificial está cambiando mis procesos, me está haciendo evolucionar y necesariamente genera un impacto fuerte en mi propuesta de valor. Yo debo medir el criterio de éxito también con base en esa información. Finalmente, con esto yo tengo que entrar a evaluar qué recursos optimicé. De todos esos recursos que yo había identificado al inicio, tengo que entrar y definir qué optimizaciones hicieron ahí. Y no solo optimizaciones en términos de reducirlos, sino también optimizaciones en términos de pasarlos a otra parte o no necesitarlos o no tener que organizar temas diferentes. Entonces, se hace importante validar muy bien cuál es la optimización de recursos que nosotros hoy en día estamos generando. Ya el punto final de este Canvas es evaluar cuáles son mis costos de operación hoy versus los costos que significaría la operación ya después de entrenado con inteligencia artificial. ¿Por qué se vuelve importante hacer esta evaluación de costos? Porque no solo es suficiente transferir valor, necesariamente tenemos que simplificar el modelo de negocio. Y simplificar no es hacer las cosas únicamente más rápido y más eficiente, sino también que nosotros reduzcamos los recursos que estamos utilizando. Y hay un recurso que no estaba marcado acá o en la optimización y es la parte monetaria o la parte económica. Necesitamos que la operación reduzca sus costos como tal, pero estos costos no se deben reducir derivados específicamente de reducir la planta de personas. Estos costos se pueden reducir o se pueden evaluar de, por ejemplo, ahora tengo la capacidad de atender más usuarios con el mismo equipo de trabajo que yo tengo hoy. ¿Cuánto me podría haber costado en el método anterior? Esas son formas en las que se evalúa el tema. ¿Por qué es importante evaluar los costos de inteligencia artificial en su sostenimiento? Porque eso nos lleva a esta pregunta, que es la pregunta final del proceso de inteligencia artificial, que es, ¿cuál es el costo de una predicción? Siempre debo evaluar cuál es el costo que nosotros estamos teniendo por elaborar una predicción específicamente. Si las predicciones terminan siendo más costosas que el beneficio y el valor que transfieren al modelo de negocio, probablemente este problema debo resolverlo, pero no con inteligencia artificial. Ahí se vuelve un punto importante a evaluar en todo esto. Ya finalmente, para terminar nuestro webinar casi sobre los 30 minutos, solo quiero comentarles que el futuro de inteligencia artificial viene a nivel de procesamiento de la mano de computación cuántica. Y nosotros venimos trabajando los últimos 24 meses en la investigación y desarrollo de algoritmos en esta tecnología. Eso también nos ha llevado a tener un lienzo hoy en día para computación cuántica. Este lienzo, que sigue en proceso de desarrollo, nosotros partimos igual de un problema o una situación y el tipo de solución que se esperaría poder generar. Básicamente lo que nosotros proponemos aquí es hacer una comparación entre lo que una tecnología actual, no necesariamente inteligencia artificial, sino cualquier otra tecnología, utilizaría en recursos, en tiempo, la solución que genera y el costo que genera actualmente contra lo que podría generar computación cuántica.
Aquí la decisión sigue siendo nuevamente en ese sentido. Si computación cuántica puede hacerlo mejor en un costo menor o necesariamente no menor, pero sí más favorable, pues es donde uno puede entrar a compararlo. Importante tener claro cuáles son mis datos de entrada, nuevamente qué datos espero de salida, y aquí en computación cuántica estos datos de salida debo saber hacer la transformación de los estados de superposición para entender esos datos. ¿Cuáles beneficios tendría con una tecnología actual y qué beneficios podría tener con computación cuántica? Y nuevamente, todo esto tiene que estar soportado, como lo mostramos aquí, sobre el modelo de negocio y la arquitectura empresarial. Si no funciona de esa forma, adoptar una tecnología puede llevarme a cometer errores estratégicos que pueden costarle mucho a la organización. Con esto, como les decía al inicio, recibirán entre jueves y viernes el link con la grabación de la sesión de hoy, con un PDF con los 2 Canvas para que los puedan tener de trabajo y puedan comenzar a aplicarlos en sus modelos de negocio. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer por el chat. Pueden también seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn principalmente. Respondemos todos los mensajes que nos pongan en LinkedIn. A veces nos toma unos minuticos más, pero todo lo resolvemos específicamente en redes sociales también. Muchísimas gracias por haberse conectado y si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer por el chat y si no también a través de las redes sociales o nuestro correo electrónico. Muy amables. Con muchísimo gusto, Jimena. Bueno, creo que no hay preguntas. Nuevamente les deseo un feliz día a todos y que tengan una buena semana. Ah, Sergio, qué pena. En su investigación, ¿en qué tipo de industria se ha utilizado inteligencia artificial y computación cuántica? Computación cuántica todavía se encuentra en un proceso de desarrollo. Eh, Se está utilizando mucho en seguridad informática, en simulación de moléculas se está utilizando. Entonces, se están haciendo ese tipo de aplicaciones con inteligencia artificial hoy en día. Podríamos coordinar y presentarte un poco más de lo que se está haciendo con esto y lo que nosotros estamos haciendo en este momento. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sergio, con gusto. Te invito también a seguirnos en nuestras redes sociales de Spin Quantum Tech. Ahí hablamos mucho de la integración de computación cuántica e inteligencia artificial. Les deseo una feliz mañana a todos y un buen resto de día. Que estén muy bien.